Amén, perdón, es capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, te damos gracias, porque nos permite, Dios mío, leer tu palabra desde este lugar, Señor. Conozco, Señor, mis limitaciones. Sé que no puedo, Señor, sin tu ayuda. Me humillo delante de tu presencia. Que guíes mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Que no permitas, Señor amado, Padre, que me desvíes, Señor amado, del consejo. Ayúdame, por favor, conforme a la necesidad. Usted que escudriña los corazones, sabe de que hay necesidad en nuestra vida. Que tu nombre se glorifique, Padre, en cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar para oír tu voz, de los que están a través de los medios, de los que van a escuchar este mensaje, Señor, el día de mañana. Que tu palabra corra con libertad, sin ninguna, Señor, intervención, que ninguna fuerza contraria pueda detener el poder de tu palabra y pueda llegar, Señor, a cada vida en necesidad, con el propósito, Señor amado, de obrar en sus corazones, Padre, para su honra y para su gloria. En tus manos está este tiempo. Que tu nombre se glorifique poderosamente. Amén, Señor, y amén. La iglesia puede tomar su lugar en esta tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Estaremos en esta tarde hablando bajo el tema: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Sabemos, hermanos, que este libro es un libro que se conoce como el libro de Apocalipsis. También en otras versiones como el libro de Revelación. Y eso nos ayuda a entender cuál es el propósito de este libro. Cuando nosotros encontramos que este libro significa revelación, nos damos cuenta que el propósito de este libro es revelarnos a Cristo, amén, por medio de su palabra. En este libro encontramos a Cristo, hermanos, claramente glorificado, siendo adorado y exaltado en los cielos, amén. Y conforme, hermanos, a esta revelación, el propósito del Señor es fortalecer la fe de su iglesia, ofrecer consuelo a su pueblo, ofrecer esperanza a la iglesia que está en esta tierra pasando por circunstancias adversas cada día, hermano, desde que ha sido fundada.
ofrece una esperanza maravillosa donde nos permite ver, hermanos, en este libro que a pesar de las adversidades, Dios va a prevalecer, a triunfar sobre todos los poderes que se levantan contra la iglesia. Jesucristo lo dijo: las puertas del Hades se levantarán contra la iglesia, pero no prevalecerán. Cristo prevalecerá, gloria al Señor, en toda adversidad y nos dará la victoria a su pueblo y recompensará, de hermanos, nuestras vidas. Aleluya. El libro de Apocalipsis nos habla de eso, con ese propósito. Y nosotros encontramos en este capítulo 2 y el capítulo 3 7 mensajes que son de gran edificación para la vida de la iglesia, para la vida de todo cristiano. Con la ayuda de nuestro Señor estaremos, hermano, predicando estos 7 mensajes durante este mes, con el propósito de que nuestras vidas, hermanos, sean edificadas y aprendamos de las cosas que a Dios, hermanos, no le agradan, de las cosas que Dios aprueba y las que no, de las advertencias que Dios da, de las correcciones que Dios da, de las promesas que tenemos en nuestro Dios. Aleluya. Este libro, hermanos, o las cartas, estos 7 mensajes a esta iglesia son mensajes que han, hermanos, estado vigentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. La palabra de Dios no cambia, no pasa de moda, hermano. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El profeta Isaías, hermanos, inspirado por Dios, dijo: marchítese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Jehová permanecerá para siempre. En cada porción de la Biblia nosotros tenemos una enseñanza maravillosa para nosotros que podemos aplicar. El apóstol Pablo dijo que todas las cosas que se escribieron antes son para consolación nuestra, son para enseñanza nuestra. El apóstol Pablo también dijo que lo que pasó, los castigos que sufrió el pueblo de Israel, los juicios temporales, las maneras que Dios corrigió a su pueblo, quedaron ahí escritas para ejemplo nuestro, para que no cometamos los mismos errores. Mire qué bueno Dios, hermano, que no ocultó los errores que otros cometieron, que no ocultó el castigo, la disciplina que dio a otras personas, con el propósito de que nosotros no vayamos a ser disciplinados igualmente, con el propósito de que nosotros aprendamos de los ejemplos de los demás. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estas 7 iglesias representan las distintas épocas, hermanos, de la iglesia, las condiciones de la iglesia cristiana a lo largo de toda la historia, desde los tiempos apostólicos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje, hermanos, está dirigido para todos nosotros los que hoy en este tiempo estamos. Fue dirigido para los de ayer, para los de hoy, y será para nuestra descendencia si Cristo no viene. Alabado sea su nombre. En todas las cartas, hermanos, me llamó la atención que encontré 4 frases en todas las cartas. En las 7 cartas encontré 4 frases que se repiten. Y tenemos que poner atención a eso. Amén. De repente yo pensé que se repetía una frase o 2 frases, pero leyendo estas cartas encontré, hermanos, 4 frases que se repiten en las 7 cartas. Una de las frases es la primera con la que comienza cada carta: escribe al ángel de la iglesia. Eso lo encontramos en las 7 cartas. Encontramos otra frase: yo conozco tus obras. En las 7 iglesias el Señor dice: yo conozco tus obras. También a las 7 iglesias el Señor dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en las 7 iglesias dice: al que venciere, gloria al Señor, este será recompensado de una manera maravillosa.
Amén. Esto es importante para nuestra vida, porque que se nos repitan 4 veces las mismas cosas, hermanos, en 2 capítulos, tenemos que poner atención. Tenemos que prestar atención a lo que el Señor dice. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Encontramos históricamente que la iglesia o la ciudad de Éfeso fue una ciudad importante en Asia Menor. Actualmente, hermanos, es Turquía. Estaba ahí, hermanos, una cantidad de personas. Se cree que había más de medio de millón de personas habitando en esa ciudad. Una ciudad que era muy conocida, pues en ella habían cosas relevantes, cosas importantes para el mundo de ese entonces. Había un templo lujoso que era un templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, como se menciona en algunos pasajes de la Biblia. Se cree que ese templo llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo en ese entonces, por lo que, hermanos, ese templo representaba, por la ostenticidad, por los lujos, por todas las inversiones que se habían hecho ahí. Había un gran gimnasio, había una gran biblioteca que no había en ninguna otra ciudad, cuenta la historia. Se cree que habían calles completamente hechas de mármol. Había grandes comercios, hermanos, en esa ciudad y muchas cosas importantes. Y fue ahí, hermanos, a esa ciudad donde el Señor envió al apóstol Pablo. Amén. Este hombre estuvo allí. Ahí estaba un hombre llamado Apolos. Ahí estuvo también Aquilas y Priscila, una pareja de un matrimonio que se habían dedicado a la obra. Pero también el apóstol Pablo estuvo ahí por 3 años, o un poco más de 3 años. En ese tiempo el Señor se glorificó de una manera grande. Hizo grandes milagros, señales, prodigios. Hechos capítulo 18, capítulo 19 nos habla de todo eso. De tal manera que la gente comenzó a convertirse. Dice en Hechos capítulo 18 y 19 que los brujos comenzaron a convertirse y traían los libros de magia, los libros que estudiaban. Comenzaron a convertirse todos los que adoraban a la diosa Diana. Y debido a esto, hermanos, los líderes principales de Éfeso se dieron cuenta de que el negocio se les estaba cayendo. Pues ahí habían fábricas completas donde se dedicaban a hacer templecillos de la diosa Diana. Mire qué importante era el templo para ellos, que vendían esas cosas. No vendían una cruz como ahora. Amén. Ahora venden una cruz con un Cristo. En ese tiempo vendían un templecillo de la diosa Diana. Y eso se había hecho un negocio grande. Y cuando miraron que la gente se estaba convirtiendo, los principales líderes comenzaron a alborotar la ciudad. Comenzaron a alborotar a las personas más importantes, diciéndoles: si estas cosas siguen así, el negocio se los va a venir abajo. Y allí, hermanos, trataron de detener esto, pero no pudieron detener la obra de Dios. Amén. La obra de Dios se fundó ahí. El Señor hizo la obra en ese lugar, levantó un pueblo en medio de todo eso. Y es evidente que este pueblo tuvo que ser perseguido de una manera grande, sufrir consecuencias grandes, como lo fue el fundador de esta iglesia, llamado el apóstol Pablo. Nos damos cuenta, hermanos, que tiempo después el apóstol Pablo le escribió una carta a esta iglesia. Y es la epístola de los Efesios. Nos damos cuenta también que el apóstol Pablo envió a Timoteo, su hijo amado en la fe, a pastorear la iglesia de Éfeso. Pero muchísimos años más tarde, el último de los apóstoles recibe, hermanos, esta revelación. Estando él en la isla de Patmos, allí había sido enviado, ya que no podían acabar con él. Él tuvo esta revelación y el Señor le comenzó a decir: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es ahí que nosotros encontramos a quién va dirigida, hermanos, esta carta. ¿Quién la está dictando? ¿Y qué es lo que el Señor manda decir en esta carta? Amén. Si la tomamos como una carta literal,
hermanos, como la que recibíamos en aquellos tiempos cuando no habían teléfonos ni videollamadas, nosotros encontrábamos que alguien había redactado esa carta. Allí aparecía el nombre, el saludo, amén, y a quién estaba siendo dirigida y cuál era el motivo, qué es lo que esta carta contenía. Los interesaba saber eso. Miremoslo de esa forma. ¿Quién está dictando esta carta? ¿A quién va dirigida? ¿Y qué es lo que esta carta contiene? Nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan que escriba estas cosas. Es él mismo el que le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto no fue voluntad de hombre. Estas palabras no fueron, hermanos, cosas que vinieron a la mente de Juan, ni que Juan estaba loco porque ya estaba anciano, por los vituperios, por los azotes y todo el desprecio que había recibido, sino que fue nuestro Señor Jesucristo quien le dijo: escribe estas cosas. Él es el que está dictando estas palabras. Amén. Juan no alteró esto, hermano. Lo escribió tal y como se le fue dictado. ¿Y a quién va dirigida? Jesucristo le dijo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Amén. Era claro que esta carta iba a llegar principalmente al mensajero de cada iglesia. El ángel de la iglesia habla, hermanos, del mensajero, del líder principal. No para que la leyera y la guardara y nunca más nadie volviera a saber de esto. Me imagino que cuando este hombre recibió esta carta, hermanos, la leyó con gozo. Fue corregido primeramente él por el Señor. El día domingo, el día del Señor que se reunieron, se ha de ver parado, hermanos, temblando, con temor en su corazón, delante del pueblo, y leer esta carta a toda la iglesia. Amén. Y no solo a la iglesia que él pastoreaba, sino, hermanos, también esta carta se tuvo que ir de lugar en lugar, porque el Señor dice al final que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Amén. No se quedó solamente en Éfeso, sino, hermanos, que comenzó a correr. Y hasta el día de hoy esta carta sigue corriendo por cada continente. Porque la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, no está presa. No la puede detener nadie. Por todo el mundo salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra, dice la Escritura. Alabado sea su nombre. El ángel de la iglesia, el líder principal, el que recibió este mensaje para que pudiera transmitirlo a la iglesia. Y dice: ¿quién la está dictando? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya Juan había recibido una visión acerca de Cristo. Y dice Juan en el capítulo 1, en el verso 12, que escuchó una voz maravillosa. Y me volví, dice Juan, para oír la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con el cinto de oro. En el verso 16 dice: y tenía en su diestra 7 estrellas. Amén. Tenía en su diestra 7 estrellas. En el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí Jesucristo está diciendo: el que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles de la iglesia, los líderes principales. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es un consuelo maravilloso para cada mensajero.
de que Dios los tiene, hermanos, en sus diestras, de que estamos en las manos del Señor, aleluya. Y el que está en las manos del Señor, nadie lo arrebatará. Dios cuidará de su vida. Dios lo fortalecerá, Dios lo ayudará. Y claramente dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, que los mensajeros a los que estas cartas van dirigidas están en las manos del Señor. Y es por eso, hermanos, que prevalecían, estaban de pie. Amén, porque estaban siendo protegidos por Él, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo siempre ha estado, siempre estará, hermanos, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las 7 iglesias. Los candeleros representan la iglesia de Cristo. Y Cristo está en medio de ella, dice la palabra. Tenemos seguridad por la palabra que no estamos solos, hermano. Que la presencia de Dios está con nosotros, que Él se mueve con nosotros, aleluya, que Él va con nosotros, que Él está ahí para respaldar su obra, para respaldar el ministerio, para llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, la iglesia que ha sido fundada, gloria al Señor, en la roca de su nombre. Nos damos cuenta, hermanos, que medio de en esta carta encontramos que Cristo elogia a la iglesia por las cosas que han hecho y por las cosas que hacen. Amén. Los elogia. En el verso 2 le dice: yo conozco tus obras. Esa es una expresión que la vamos a encontrar en las 7 iglesias, en las 7 cartas. Y espero, hermanos, que quede grabada en nuestros corazones. Que no se nos olvide por nada que el Señor, a quien nosotros servimos, es un ser omnisciente. Que no hay nada que lo tome por sorpresa. Que no hay nada que se esconda de Él, aleluya. Es un Señor, hermano, un ser omnisciente que todo lo conoce. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro acostar, nuestro levantar, conoce lo que hay en nuestros corazones. Yo conozco tus obras. Él sabe, hermanos, las obras que nosotros hacemos, ya sean públicas, ya sean secretas. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos y las intenciones con lo que lo estamos haciendo. Que no se nos olvide que Él es un ser omnisciente. Él conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Los elogios que esta iglesia recibe, hermanos, por sus obras, por su arduo trabajo y por su paciencia. No hay nada que el Señor pase por alto. Amén. La palabra del Señor dice que somos hechuras de Dios. Somos hechuras de Dios en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, las cuales han sido preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Como cristianos, hermanos, tenemos que obrar bien. Tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Eso es, hermanos, no obramos para ser salvos. No obramos para colaborar en la salvación nuestra. No, la salvación es gratuita. Se recibe por gracia. Pero nuestra fe, hermano, es conocida por nuestras obras. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Amén. El Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea su nombre. Obramos, hermanos, porque el Señor nos manda que obremos bien. Porque hemos sido creados en Él para que andemos en buenas obras. Yo conozco tus obras, dice nuestro Señor Jesucristo.
Yo conozco tu arduo trabajo. Él conoce, hermanos, cada cosa que nosotros hacemos para su obra. El trabajo que nosotros realizamos, el esfuerzo que hay, hermanos, en nosotros, el esfuerzo que hay detrás de cada privilegio que desempeñamos, de cada trabajo que nosotros hacemos para la obra del Señor. Aunque otros, hermanos, o los seres humanos no lo reconozcan, aunque el hombre no lo vea, hermanos, de esa manera, Dios sí lo mira de esa manera. Él está elogiando, Él está agradado con aquellos que hacen buenas obras para que su nombre sea glorificado, con aquellos que trabajan arduamente, sin descanso, muchas veces, hermanos, con cansancio terrible. Amén. Que se esfuerzan, que van, hermanos, más allá de lo que a veces, hermanos, nosotros quisiéramos. Que hay un esfuerzo extra para servir al Señor, para buscar su rostro, para hacer algo para su obra. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, amados míos, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto nos debe de alentar a seguir trabajando para la obra del Señor. El trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez no vayamos a tener recompensa, tal vez nunca, hermanos, nos vayan a reconocer públicamente, tal vez nunca vayamos a recibir un premio terrenal, pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso téngalo por seguro, guárdelo en su corazón, aleluya. Que el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor conoce tus obras, tu arduo trabajo, y conoce tu paciencia. Él sabe lo que hemos soportado, hermano. Él sabe por dónde pasamos. Amén. Él conoce por dónde pasamos. La paciencia que hemos tenido para soportar todo lo que ha venido a nuestra vida. El Señor dice: yo conozco eso. Lo elogia por lo que esta iglesia, hermano, está haciendo, por lo que esta iglesia ha hecho. Lo elogia por la firmeza que esta iglesia ha mostrado contra los falsos maestros. Le dice en este mismo versículo: yo conozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Esta iglesia ya había sido instruida. El apóstol Pablo les había ya, hermanos, dicho a los ancianos. El día de ayer estuvimos mirando eso en el capítulo 20 de Hechos. Les había dicho que de entre medio de ellos se iban a levantar hombres que iban, hermanos, a cometer daños contra la iglesia, que iban a entrar lobos rapaces en medio de la iglesia. Les exhortó a que estuvieran vigilantes, a que no se dejaran llevar por lo que estos hombres hacían. Claro, en ese tiempo no había un medio de comunicación tan fácil como ahora. Las personas llegaban a cierta iglesia y podían decir fácilmente: venimos en nombre de tal apóstol, somos miembros, somos enviados por el apóstol tal, somos enviados de la iglesia tal, del obispo tal. Pero esta iglesia tenía discernimiento de espíritu. No se dejaba llevar por la apariencia, no se dejaba llevar por la elocuencia que estos hombres presentaban, por la manera de hablar, hermanos. Es por quien los había recomendado. Dice que probaban a los que se decían ser apóstoles, y en muchas ocasiones encontraron a personas que estaban mintiendo, que lo que querían era hacer daño a la iglesia, que lo que querían era sacar provecho, que lo que querían de alguna forma era dividir la iglesia de Cristo, hacerlo dudar de la fe. En ese tiempo se movían mucho los judaizantes, que contendían fuertemente diciendo que la fe no era suficiente para ser salvo, y trastornaban la mente de muchos, como pasó con la iglesia en Gálatas. Trastornaban la mente de muchos,
Pero esta iglesia de Éfeso tenía el discernimiento de espíritu. No se dejaban llevar así por así, sino que probaban a los que decían ser apóstoles. El mismo apóstol Juan había dicho: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como iglesia de Cristo no tenemos que dejarnos llevar, hermano, por lo que nosotros veamos. Amén. Tenemos que probar los espíritus por medio de la palabra de nuestro Señor. Amén. Ningún hombre que venga hablando por su propia cuenta, hermanos, es aprobado por Dios. Ningún hombre que venga hablando nuevas revelaciones que no están en la Escritura es aprobado por Dios. Tenemos nosotros que probar los espíritus. No dejarnos llevar por el grito, no dejarnos llevar por los ademanes, no dejarnos llevar por las lenguas, no dejarnos llevar por los dones que estas personas presentan. Así como es usted, hermanos, como soy yo, fácilmente nos pueden profetizar si publicamos todo. Amén. Aquí comiéndome una pupusa, aquí con mi esposa de shopping. Cualquiera los puede profetizar poniendo las fechas públicas, hermanos, de nacimiento, nuestros números de teléfono, nuestras direcciones. Fácilmente nos encuentran. Fácilmente alguien puede venir y comenzar a correr aquí de un lado a otro, y como su pastor no se mueve, ahí está, como que el púlpito se va a caer. Usted se puede sorprender diciendo: este hombre sí trae fuego. Este hombre sí viene de Dios. Me dijo que yo era de Guatemala, que yo era de El Salvador. Es que se lo nota, hermanos, que somos de allá. Nos conocemos. Amén. Eso no es revelación, aleluya. Tenemos, hermanos, que probar los espíritus. No dejarnos llevar por el grito, por los ademanes, por lo que haya. Todo tiene que ir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Tenemos que tener discernimiento de espíritu, hermanos, a la hora de escuchar a cualquier persona, a la hora de que alguien se presente como profeta, como pastor, como evangelista, como misionero, como apóstol. Tenemos que escudriñarlo por medio de la palabra de nuestro Dios, aleluya. Nos damos cuenta que esta iglesia también es elogiada por los sufrimientos, hermanos, por la paciencia, por el arduo trabajo que ha hecho por amor a Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Me llama la atención de que todas esas palabras están, hermanos, en pasado. El Señor les está diciendo: todo esto han hecho, lo hicieron ayer, por decirlo así. Han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente y lo han hecho de buena manera, con un buen motivo, porque lo han hecho por amor de mi nombre y no han desmayado. Amén. No habían perdido su fuerza. El amor, hermanos, de Dios en sus vidas los había sostenido. Habían sufrido persecuciones, aflicciones, hambres, desprecios. Era una ciudad, hermanos, contraria a la voluntad de nuestro Dios. Algunos historiadores, o por lo menos lo que he leído, dicen que Timoteo fue muerto en esas ciudades por las personas que allí se oponían al evangelio. En una marcha, según a la diosa, a uno de los dioses en esa ciudad, Timoteo fue y les predicó, y lo agarraron con un palo y piedras hasta matarlo. En esa ciudad de Éfeso, esta iglesia había pasado persecuciones, habían visto la sangre correr, habían habido mártires ahí, pero con todo esto habían tenido paciencia y habían seguido trabajando, aportando, construyendo. Tal vez no tenían la libertad como nosotros la tenemos el día de hoy. Probablemente muchas cosas las hacían a escondidas.
Pero el Señor lo estaba viendo desde el cielo. Todo esto lo has hecho, le dice Dios, por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero parece ser, hermano, que de un versículo a otro, el Señor ahí corrió muchos años. Amén. Porque después de elogiarlos, después de hablarle de todas las cosas que ellos habían hecho en un pasado, ahora el Señor viene y les habla en el presente y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después del elogio, el Señor les hace una reprensión a la iglesia. Les reprende por la razón de que esta iglesia, hermanos, ha dejado su primer amor. El Señor les está diciendo: hay algo que no me gusta de ustedes. Tengo una queja contra ustedes. Y es que lo que está pasando es que ustedes no me están amando como al principio. Amén. Ustedes no están mostrando el mismo amor que mostraron al principio por mi obra, por mi trabajo, por el Señor mismo. Parece ser, hermano, que de un momento a otro, esta iglesia, es evidente que por la facilidad que había ahí en esa ciudad, crecieron, hermanos, en conocimiento en muchas cosas. Se cree que habían bibliotecas enormes como en ninguna otra ciudad. Muchos de ellos se prepararon y obtuvieron un conocimiento grande acerca de las cosas, acerca de la ley de Dios, acerca de los profetas. Y ellos sabían lo que tenían que hacer. Sabían lo que Dios pedía por medio de su palabra. Y muchos de ellos no dejaron de hacer las cosas, pero sí cambió el motivo, hermanos, con lo que lo hacían. Amén. Cambió el motivo con el que estaban haciendo cada cosa. Y es que el amor es una característica que distingue, hermanos, a todo cristiano. El amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia nuestro Señor es una característica que distingue a todo cristiano. Jesucristo lo dijo claramente: en esto conoceréis que soy mi discípulo, en que tengáis amor los unos por los otros. Amén. También Jesucristo dijo: si ustedes me aman, va a ser evidente. ¿Cómo lo van a mostrar? Guardando mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, dijo Jesucristo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré. El amor hacia Cristo, el amor a nuestros hermanos, es una característica, hermanos, que se debe distinguir en la vida de todo cristiano. Jesucristo le está reprendiendo a esta iglesia como le reprendió al pueblo de Israel en una ocasión. En Jeremías capítulo 2 nosotros encontramos que el Señor ya había hecho una reprensión a su pueblo. Y este es un segundo ejemplo que nos puede ayudar, amén, a que nosotros no hagamos lo mismo. Jeremías capítulo 2, en el versículo 2 dice la palabra de nuestro Dios: andad y clamad a los oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, le dice Dios, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Verso 5: así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. El Señor está confrontando, reprendiendo a este pueblo, al pueblo de Israel, haciéndoles recordar
Cómo en un tiempo ellos habían mostrado fidelidad a su nombre. Cómo en un tiempo ellos habían estado enamorados de Dios. Amén. Pero de repente, dice Dios, lo cambiaron. Lo dejaron. Dejaron de servir al Dios que había estado con ellos en el desierto. Al Dios que había mostrado sus obras y maravillas. Y se fueron tras vanidades, tras dioses ajenos, tras dioses muertos. Dejaron a Dios por un lado. Ya no lo amaron. Y Dios dice: me acuerdo de su fidelidad y de su amor hacia mí en el desierto. Les reprende, les dice: qué mal encontraron en mí para que se hayan alejado. A esta iglesia de Éfeso, hermanos, también es reprendida, porque esta iglesia no le faltó el consejo de Dios. No fue dejada a la deriva. No es que el apóstol Pablo fue un día y al siguiente día se movió. 3 años, dice el apóstol Pablo, de día y de noche no cesó de enseñarles en la iglesia y casa por casa, con lágrimas, con ruego, dice la palabra de nuestro Señor, con ejemplo, por más de 3 años. Predicándoles, enseñándoles casa por casa. No vaya a creer que Pablo iba a llegar a una casa a comer solamente, a hablar mal de los hermanos. No, iba a enseñar. Tenía que llevar un mensaje. Amén. Enseñando a los nuevos conversos cómo se tenía que servir a Dios, cómo se tenían que enfrentar las persecuciones, cómo tenían que amar al Señor sobre todas las cosas. Esta iglesia fue enseñada, se le fue dado consejo. La palabra del Señor nos muestra que el apóstol les escribió diciéndoles, hermanos, que él está rogando a Dios, orando por ellos, para que ellos conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios, para que ellos conozcan el amor de Dios que excede todo conocimiento. El apóstol Pablo también le dice: por esta causa yo doblo mis rodillas, para que ustedes conozcan las bendiciones que hay en el Señor. Esta iglesia no le faltó consejo, amados hermanos. Tuvo el consejo de Dios allí durante el tiempo que el apóstol Pablo estuvo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. En el capítulo 5 de Efesios el apóstol escribió: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Caminen en amor. Amen a Cristo, ámense unos con otros. Amen la obra del Señor, así como Cristo nos amó a nosotros, hasta el punto de entregar su vida. Así ustedes tienen que amar al Señor y su obra. Pero estas personas, hermanos, parece ser que pasaron por alto el consejo. En el último versículo del apóstol Pablo, en el capítulo 6, verso 24 de Efesios, les escribe esto: la gracia sea con todos los que aman. Oiga esto: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, con un amor sincero, con un amor permanente, con un amor que no cambia, que no muta. Alabado sea su nombre. El apóstol le está diciendo: la gracia del Señor va a estar con los que aman a nuestro Señor, con un amor verdadero. Pero con todo esto, hermanos, parece ser que la iglesia de Éfeso olvidó estos principios. Ellos siguieron haciendo muchas cosas de las que han sido mencionadas. Sí, siguieron trabajando. Sí, siguieron predicando. De vez en cuando llegaba uno ahí, lo probaban porque tenían conocimiento. Pero el conocimiento no es todo. La palabra del Señor dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Muchas personas tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas, de cómo trabajar, de cómo dirigir una iglesia. Tienen el conocimiento, hermano, de qué hacer y no hacer. Pero muchas veces
Todas esas cosas que hacen, las hacen sin amor de Dios en sus corazones. Las hacen porque tienen el conocimiento, porque saben cómo hacerlo, pero sin amor de Dios en sus vidas. Sin el amor hacia Cristo, hermano. Y es lo que el Señor les está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No estás haciendo las cosas de la manera correcta. Has dejado de hacer lo que al principio hacía. Que cada cosa que hacías la hacía por amor a mí, les está diciendo Dios. Por amor a mi obra, por amor a mi palabra, por amor a mis hermanos. Tenemos, hermanos, que tener ese cuidado. La palabra del Señor dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. También dice la palabra: servíos por amor los unos a los otros. También dice la palabra: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El amor de Dios debe de estar en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos. Podemos hacer muchas cosas bonitas, podemos hacer muchas cosas buenas, hermanos, pero si no lo hacemos con el motivo correcto, no cuentan delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo: si yo hablase lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, nada soy. Amén. Si yo tuviera ciencia, si yo profetizare, si yo tuviera una fe de tal manera que moviera los montes de un lugar a otro, y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si yo entregase mi propio cuerpo para ser quemado, si yo diese todo lo que tengo para dar de comer a los pobres, si yo hiciese todo esto, dice Pablo, y no soy motivado por el amor de Cristo, de nada me sirve. Y esto es lo que la iglesia de Éfeso había perdido. Estaban trabajando en muchas áreas, pero lo hacían, hermanos, por una mera obligación. Lo hacían porque sabían cómo hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no lo estaban haciendo ya por amor a Cristo. Aquel deseo por hacer la obra de Cristo había menguado en sus corazones. Había cesado, ya no estaban con aquel fervor, con aquel anhelo profundo de trabajar para la obra del Señor. Si ahora hacían algo, está bien, pero ya no les preocupaba como al principio. Y el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Alabado sea su nombre. No estoy contento, dice Dios, con esto. Esto no me agrada. Esto es una queja que tengo para ustedes. No me están amando como al principio lo hicieron. Y es que la iglesia de Cristo, hermanos, debe de permanecer enamorada del Señor todos los días de su vida. Amén. El amor hacia Cristo no debe de ser temporal, porque el amor que Él nos brinda a nosotros no es temporal. El amor de Dios es eterno para con nosotros. El amor hacia Cristo no debe de ser, hermano, por momentos, por lunas, por estaciones del año. No, el amor hacia Cristo debe de ser en todo tiempo. Nunca debemos dejar, hermanos, de estar enamorados de Él. Nunca debemos dejar de servirle por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca debemos de cambiar ese pensamiento en nuestras vidas. Tenemos que amarlo a Él con toda nuestra fuerza. Has dejado tu primer amor, ya no sigue lo mismo, ya no obras de la misma manera. Hermanos, muchas veces nos damos cuenta de que en pequeñas congregaciones como la nuestra hay personas que no se congregan por amor a Cristo. Hay personas que no trabajan por amor a Cristo. Hay personas que no sirven por amor a Cristo, sino, hermanos, por obligación. Lo hacen muchas veces con otros motivos, por sobresalir, por ser vistos por el hombre, para que los tengan en un lugar de alta estima.
Pero ¿de qué sirve que el hombre nos mire con esos ojos? ¿De qué sirve que el hombre diga, oh, cuánto esfuerzo del hermano, cuánto esfuerzo del siervo, de la sierva, del pastor, del ministro, cuando mi intención, mi motivo es otro? No buscar la gloria de Dios, no haciéndolo con el amor de nuestro Señor en nuestros corazones. Muchas veces, hermanos, estamos haciendo las cosas porque sabemos que tenemos que hacerlas, pero no por amor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces oramos porque sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo sentimos en nuestros corazones? Ayunamos porque tenemos que estar ahí, pero no porque lo sentimos en nuestros corazones. Vigilamos porque tenemos que hacerlo, porque yo tengo un privilegio dentro de la iglesia, pero no estoy motivado por el amor a Cristo. Hermanos, si las cosas fueran por amor a Cristo, todo fuera diferente. En cada servicio que nosotros tenemos, en cada privilegio que nosotros desarrollamos, no estuviéramos perdiendo el tiempo, hermanos, en otras cosas. Nos consagraríamos para el Señor, para darle lo mejor a nuestro Dios, para servirle de la mejor manera, para ayudar al pueblo, para edificar al pueblo del Señor. Que el amor del Señor, hermanos, en nosotros marca una diferencia grande. Tenemos que vivir enamorados de nuestro Señor. Cuando vivimos enamorados de Él, lo anhelamos en nuestros corazones. Pasamos tiempo con Él, hermanos. Pasamos tiempo, nos preocupamos cuando no hay tiempo. Nos preocupamos, nos somos redargüidos cuando no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener el cuidado de no enfocarnos tanto en las obras externas, hermano, y olvidar a nuestro Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas personas actualmente están ocupados tanto con una agenda repleta de actividades que son buenas, pero no tienen tiempo para su Señor. Y ninguna relación así va a funcionar. Ninguna relación, hermano, donde no hay comunión, donde no hay consagración, donde no hay búsqueda. Tenemos que tener el cuidado de no ocuparnos tanto en las obras, en actividades, y olvidar, hermanos, al Señor de la obra, y dejar de amar al Señor de la obra. Alabado sea su nombre. Has dejado tu primer amor. El consejo que Dios le da, la corrección y la advertencia que le hace, vienen a continuación y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Era tanto así la frialdad que había en el corazón de estos hermanos, que Dios los mira como unas personas caídas. Era tanta la frialdad, hermano. El Señor Jesucristo dijo: por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriará. El Señor los está viendo, los está describiendo. Recuerda por tanto de dónde has caído, les está diciendo Dios. Este es el consejo que el Señor está dando a la iglesia. Haz memoria de tu condición espiritual que antes tenía. Haz memoria. Olvidémonos de Efesios por un momento y hagamos memoria nosotros. Cada uno de nosotros en esta tarde hagamos memoria. ¿Cuál es la condición espiritual, hermanos, que hemos tenido en el transcurso de esta vida en Cristo? Los momentos altos, los momentos bajos. No sé en qué momento, en qué condición estemos viviendo en este preciso instante. Pero el Señor nos está diciendo: hagan memoria de dónde han caído y hagan las primeras obras, dice el Señor. Aleluya. Hagan memoria de cuál era su condición el día de ayer. Cada uno de nosotros sabe, hermano, cuál fue su condición el día de ayer y cuál es la condición espiritual actualmente, ahorita.
en este momento que estamos reunidos, nosotros sabemos cuál es el nivel de oración, de fe, de búsqueda. Nosotros sabemos qué nos está motivando a estar reunidos hoy. De verdad estamos por amor a Cristo en este lugar. ¿Se acuerda las veces que corríamos desesperadamente por estar en la iglesia del Señor? Aquellos momentos que no queríamos salir, hermano, de su presencia. Eso es maravilloso. Cuando el Señor ministra nuestros corazones en el altar, cuando corríamos para tener las primeras líneas en la iglesia, para no voltear hacia atrás, para enfocarnos en oír la voz de Dios, en adorar su nombre, para olvidarlo de lo que estaba pasando a nuestro alrededor y enfocarnos en adorarlo. Alabado sea su nombre, esa pasión, ese deseo, aquellas horas que sacábamos para estar con el Señor, para orar, para hablar con Él, para leer su palabra. Momentos maravillosos, momentos preciosos, hermanos, donde podemos sentir el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia Dios. Cuando no nos detiene nada, ni el tiempo, ni el dolor, ni las enfermedades, ni los problemas, por amor a nuestro Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, cuál es tu condición en este momento. Ese es el consejo que el Señor te ha dado. Recuerda lo que el día de ayer estabas haciendo, lo que ayer hiciste por amor a mi nombre, los momentos maravillosos que viviste en mi presencia, las cosas que hacías con amor, lleno de gozo. Nunca hiciste nada renegando. Soportaste con paciencia, sufriste, fuiste valiente. Pero ¿cuál es nuestra condición actual? Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Recuerda, haz memoria. Haz memoria. No pasemos por alto lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, hermanos. Porque temo en mi corazón que entre nosotros hayan personas que estén completamente frías. Temo, hermanos, en mi corazón de que entre nosotros hayan personas que estén caídas espiritualmente y no haya el amor de Dios, la devoción por Dios en sus corazones y estén trabajando en vano. ¿De qué sirve el esfuerzo sin el amor a Cristo? Mucha gente se está esforzando en otras áreas, pero no les está contando de nada. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa pasión por Cristo, hermano. Ese deseo por conocerlo. Yo quiero conocer a mi Señor. Yo quiero saber quién es Él, cómo Él era, cómo Él vivió, cómo Él caminó, qué Él nos enseñó, cuál es el ejemplo que me dejó para que yo siguiera. En muchos de nosotros se ha terminado ese deseo. No nos importa. Ahí están las Biblias empolvadas, a la deriva. Vivimos con el teléfono 24 horas al día en nuestras manos. No dejamos pasar ningún mensaje. Pero ¿cuántos mensajes de la palabra los dejamos pasar? Nos olvidamos, los desechamos. Oh, hermano, cuán difícil se nos hace hoy levantarnos a orar. Cuán difícil se nos hace pasar 4 horas en la iglesia. Pero bien podemos pasar 4 horas riendo, comiendo, bailando, haciendo fiesta. Sin sueño, sin cansancio. Trabajamos, hermano, los 7 días a la semana. Llueva, nieve, haga frío. Pero a la iglesia, la obra de Cristo, descuidada, con falta de amor. El tiempo que estamos aquí lo hacemos muchas veces por fuerza, a regañadientes. ¿Cuántos minutos más se va a tardar? Es doloroso, pero a veces he sido confrontado por hermanos de la congregación. Hermanos, se está tomando mucho tiempo para predicar.
Lo he recibido, lo he vivido. Hermanos que me han dicho: falta de amor en sus corazones. El trabajo del Señor no les importa. Lo hacen porque, para que no digan, para representar mi familia. Pero si no lo estamos haciendo por amor, de nada sirve. El consejo: recuerda, haz memoria de tu condición espiritual. La corrección que Dios nos da es: arrepiéntete. Cambia de pensamiento, dice Dios. Vuélvete a mí. Haz las primeras obras. Que todo lo que vuelvas a hacer de hoy en adelante, lo vuelvas a hacer con el amor que lo hiciste al principio. Que cada trabajo, cada privilegio, cada obra que haga, lo hagas con un amor sincero hacia Dios. Arrepiéntete, dice Dios, cambia de parecer, vuélvete a mí, vuélvete a las primeras obras, vuelve a hacer lo que antes hacía, dice Dios. Alabado sea su nombre. Trabaja por amor a mí, sirve por amor a mí y a mis hermanos. Hazlo con amor, con pasión, con un buen deseo, con una buena intención en tu corazón, para que sea de bendición a nuestras vidas y a las vidas, hermanos, de aquellos que reciben nuestro servicio. Vuelve a hacer lo que antes hacía. Algunos de nosotros tal vez hemos dejado de trabajar en la obra del Señor. Hemos dicho: hermano pastor, así me siento bien. Ya no quiero servir. Ya no soporto la crítica. Ya no soporto los señalamientos. Ya no soporto los enfrentamientos. Ya no soporto las miradas que me hacen cuando estoy enfrente. Y es que mire qué feo los miran a uno, hermano. Pareciera que no estoy viendo a nadie. Amén. Pero el Señor nos dice: arrepiéntete y haz las cosas como comenzaste a hacerlas. No dejes de amarme a mí ni a mi obra por nada. Vuelve a trabajar como antes lo hacías, con amor a mi nombre, sin importarte lo que tengas que sufrir, con aquella misma paciencia que lo hiciste al principio, con aquel mismo valor, con aquella misma energía, con aquel mismo gozo. Estás trabajando para mí, está diciendo Dios a su iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La advertencia es fuerte: si no lo haces, quitaré tu candelero de tu lugar. Dejarás de brillar. Dejarás de ser iluminado. Si no lo hace, dice el Señor. Los está advirtiendo claramente: si no lo hace, quitaré tu candelero de tu lugar. El candelero habla, hermanos, representa a la iglesia de Cristo. Por causa de la desobediencia a este mensaje, muchas iglesias, congregaciones han sido apagadas. Hay iglesias, hermanos, en muchas ciudades de cada estado, de cada nación, que ya no está la luz de Cristo. Lo que hay son tinieblas. Lo que hay es un mal testimonio. Lo que hay es descrédito para la obra del Señor. Porque el Señor les advirtió. El Señor les advirtió y les dijo: arrepiéntanse de lo que están haciendo. Y la luz de Cristo ha dejado de brillar en ellos. El Espíritu Santo ha sido, hermanos, quitado de ellos. El Señor ha tenido que salir de esas congregaciones. La presencia de Dios no habita en medio de ellos. Lo que ahí hay son tinieblas, oscuridad, entenebrecimiento de mente, corazones endurecidos, personas sin discernimiento de espíritu, viviendo en carnalidad,
haciendo las cosas por pasiones desordenadas y no por amor a Cristo. La advertencia dice Dios: arrepiéntete. Si no cambia de parecer, si sigues viviendo de la misma manera, voy a quitar tu candelero de tu lugar. Voy a apagar tu luz, dice el Señor. En el verso 6 le dice: aunque tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso tenía buenas cosas. Aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Eran personas que pervertían la gracia de Dios, que pervertían, hermanos, la libertad cristiana en libertinaje. Personas que promovían la inmoralidad sexual, promovían doctrinas falsas, contrarias a las que habían sido enseñados. Y dice Dios: estas cosas yo las aborrezco. Y ustedes tienen cosas buenas, pero es necesario que se arrepientan de lo que están haciendo. Si se arrepienten, dice Dios, hay una promesa para ustedes. Una promesa que no voy a fallar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La promesa, dice Dios, es: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de el paraíso de Dios. La promesa es ella: el que venciere, el que perseverare en amor, el que hiciere las cosas de buena manera, dice Dios, como yo estoy pidiendo que las haga, le daré de comer del árbol de la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 21:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Cristo es, hermanos, ese árbol de la vida con el cual estaremos para siempre con Él, por una eternidad con Él. Lo escucharemos, aleluya, como al principio en aquel Edén, donde estaba el árbol de la vida, donde la presencia de Dios permanecía. Cristo es el árbol de la vida. Comeremos de Él para tener una vida eterna, para no sufrir condenación. La promesa es maravillosa: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Póngase sobre sus pies en esta hermosa tarde y le damos gracias a nuestro Dios por lo bueno que Él es con nosotros, por su misericordia que extiende, hermanos, para con nosotros. Gracias le damos a nuestro Dios, aleluya, porque nos enseña cada día, porque nos señala las cosas que no están bien en nuestras vidas, con el fin de que seamos corregidos, de que seamos salvos, de que seamos recompensados en aquel día, con el fin de que no suframos las consecuencias de la desobediencia. El Señor está hablando a nuestras vidas cada día. Digámosle: Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Permíteme tener unos oídos afinados para oír tu voz. Responder como Samuel lo hizo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Permíteme escuchar tu voz y guardarla en mi corazón. Que tu palabra no sea robada, Dios mío, en mi vida. Que nada, Señor de la gloria, quite esta buena parte, Señor amado, que hemos recibido en nuestros corazones. Que tu nombre sea glorificado. Restaura las vidas, renueva las vidas. Aquellos que se han alejado, aquellos que se han enfriado espiritualmente, aquellos que han perdido, Señor amado, esa pasión, ese deseo, ese primer amor, Señor, con que trabajaban en tu obra. Ruego que los restaures en esta tarde, que los restaures para tu honra, para tu gloria. Que cada uno claramente haya escuchado el mensaje, Dios mío, y podamos estar atentos a tu voz.
Glorifícate, Padre, trabaja con tu pueblo, trabaja con la iglesia, trabaja con cada miembro, Padre, de tu cuerpo, Señor amado, para edificación nuestra, en el nombre poderoso de Cristo. Quita de nosotros toda frialdad espiritual y ayúdanos a volver a usted. Ayúdanos a volver a su altar. Ayúdanos a volver a la oración, al ayuno, a la búsqueda. Ayúdanos a trabajar para tu obra con amor en nuestros corazones. Tu palabra nos dice: todas las cosas que hagáis, hagámoslas de corazón como para el Señor, no para los hombres, porque de Él viene la recompensa. Dice tu palabra, Dios mío. Glorifíquese de una manera grande y poderosa en nuestra vida. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Bendiga este pueblo, fortalece este pueblo. Toma el control de cada uno de nosotros para honra y gloria suya, Dios mío. Mi alma te adora y te bendice. Mi alma te da gloria. Eres bueno, Señor. Eres bueno, que extiendes tu misericordia hasta nosotros y nos ayudas. Y nos guía, Señor amado, con el fin de que seamos hombres de bien, discípulos de bien, Padre, cristianos de bien, Señor amado, siendo ejemplo, Padre, de la gloria de los que vienen tras nuestro, de los que van, Señor de los cielos, a venir en un futuro, Padre. Capacítanos, enséñanos a amar tu nombre sobre todas las cosas. Enséñanos a amarte, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria.